Buenas noches, compañeros. Les habla Goa Gutiérrez Gaviria, estudiante de Ingeniería Agroforestal. Esta es mi cédula. Me propongo a darle solución al ejercicio número 1 de la asignatura Física General. Primero que todo vamos a darle valor a la variable phi. Este valor se va a obtener de la suma de cada uno de los dígitos que constituyen el número de mi cédula, 70-121-00, 70-121-013. Aquí el valor de esta sumatoria es 15, entonces el valor de phi es 15. Tenemos que el vector A es igual a 15 sobre 10i más 15 sobre 20j, realizadas las operaciones y redondeado, el valor del vector A es 2i más 1j. Igualmente aquí el vector B, al realizar estas operaciones, tiene un valor de 1i más 2j. Vámonos al simulador. Hacemos la representación de si dijimos que el componente del vector A en el eje X es 2 y el componente en el eje Y es 1. En el vector B, el componente en el eje X es 1 y en el eje B es 2. En el eje Y, perdón, es 2. Entonces, componente del vector A en el eje X 2, componente del vector A en el eje Y es 1, componente del vector B en el eje X es 1, componente del vector B en el eje Y es 2. Aquí nos arroja el valor, la magnitud de este vector, que es 2.2, la dirección 26.6. Vemos aquí reflejado el componente en el eje de las X y el componente en el eje de las Y de este vector A. Miremos el vector B. Su magnitud es 2.2, su dirección 63.4, el componente en el eje X 1, el componente en el eje Y 2. La resultante, la suma de estos dos vectores, esa es la siguiente. La magnitud de este vector C, que es la suma de estos dos vectores, es 4.2. Su dirección es 45. El componente en el eje X es 3 y en el eje Y es 3. Vamos a visualizar sus componentes. Aquí podemos verla claramente. Este es el componente Y, este es el componente X. Aquí lo podemos ver, pero es muy pequeño. Vamos a darle valor. Podemos visualizar aquí que la magnitud de este vector C es 4.2, lo que nos dio aquí. El componente en el eje Y es 3, en el eje X igualmente es 3. Miremos aquí ya podemos, en el vector B, su magnitud es 2.2, el componente en el eje Y es 2 y el componente en el eje X 1. El vector A, su magnitud es 2.2, el componente en el eje X 2 y en el eje Y 1. Miremos los ángulos. Quitemos los valores para poderlo visualizar mejor. Aquí miramos que este ángulo es 45, que es la dirección de el vector C. Aquí tenemos 63.4, que es la del vector B. Mírenla. Aquí tenemos 26.6, que es la del vector A. Miremosla aquí. Perfecto. Estos valores que encontramos aquí los pasamos a la tabla.
Aquí están. El vector A tiene su magnitud, su dirección y sus respectivas componentes tanto en el eje X como en el Y. Igualmente sucede con el vector B. Aquí el vector C, que es la suma de estos dos vectores, la magnitud es 4.2, la dirección 45, los componentes en ambos, tanto en X como Y, es 3, perdón. Bueno, ahora vamos a hacer la representación de 2A, vector 2A y vector 4B, y luego la suma de estos dos vectores, el A más 4B. Vamos al simulador. A 4B. Miremos. La magnitud de este vector 2A es 10. Su dirección es 90. Su componente en el eje X es 0. Su componente en el eje Y es 10. El vector 4B tiene una magnitud de 28.3, una dirección de 45 grados, su componente en el eje X 20, su componente en el eje Y 20. Miremos aquí. La suma de estos dos vectores es el vector C. Aquí miramos. La magnitud de este vector es 36.1, su dirección 53.3, su componente en el eje X 20 y su componente en el eje Y es 30. Miremos. ¿Qué podemos hacer aquí? Pero antes vamos a darle a visualizar sus componentes. Aquí vemos la componente en el eje X, en el eje Y, la componente en el eje X y en el eje Y de este vector y de este vector, que es la suma. Y este vector no tiene componente en el eje X, pero sí en el eje Y. Vamos a darle valores. Miremos, aquí podemos visualizar lo que nos dice aquí. Miramos que la magnitud de este vector, que es la suma de estos dos, es 36.1. Su componente en el eje X es 20, en el eje Y 30. Miremos qué ángulo tiene. El ángulo de su desplazamiento es 60.3, aquí 56.3, aquí lo podemos mirar claramente. Diremos ahora el vector 4B. Miren, aquí tenemos su magnitud 28.3, su componente en el eje Y 20, su componente en el eje X 20, está aquí reflejado, y su ángulo de dirección es 45. Este vector 2B no carece de componente en el eje X, su componente en el eje Y es 10, su magnitud es 10, su ángulo de su dirección es 90 grados. Esto pasamos aquí a la tabla, lo representamos. Aquí tenemos la magnitud 10, 90, 0, 10. La magnitud del vector 4 es 28.3, 45, 20 y 20. Y la suma de estos dos vectores, que es el vector C, 36.1, 56.3, 20 y 30. Lo que pudimos reflejar acá. Bueno, entonces ahora vamos a representar el vector 4
A y el vector menos 3B. Veamos. Vector menos 4A. Vector 4A. Y el vector menos 3B. Menos 3B. Aquí tenemos 4A menos 3B. Esta suma de estos dos vectores nos da el vector C. Miremos cuál es la magnitud de este vector A. La magnitud del vector A es 20, su dirección 90 grados, su componente en el eje X 0, su componente en el eje Y 20. Vamos a mirar. Vamos a subir un poquito este para que lo podamos visualizar un poco mejor. El vector D, menos 3B, perdón, su magnitud es 21.2, su ángulo de dirección es menos 135, el componente en el eje X es menos 15 y el componente en el eje Y es también menos 15. Este es el vector resultante de la suma de estos dos vectores, que es el vector C. Su magnitud es 15.8, su dirección 161.6, el componente en el eje X es menos 15, el componente en el eje Y es 5. Vamos a visualizar sus componentes. Aquí, este es el componente en el eje X, este es el componente en el eje Y, este es el componente en el eje X, este es el componente en el eje Y, y este vector no tiene componente en el eje X, sino en el eje Y. Vamos a darle valores y nos fijamos aquí en el valor en menos B. Miremos el valor de C. Mire, C tiene una componente de 15, una magnitud de 15.8, una dirección de 161.6, la componente en el eje X menos 15 y la componente en el eje Y 5. Ya lo habíamos dicho. Pero, si miramos, al darle valores, aquí lo tenemos, menos 15, 5, 15.8, aquí lo dejamos. Vamos a darle valores aquí. Menos 15 y la magnitud 21.2. Aquí tiene la magnitud es 20. Miren, la magnitud es de 20 y el componente en el eje Y es el mismo 20. Si unimos estos, vamos a quitarle los ángulos. Miren, el ángulo del vector resultante de la suma es 151.8. Vamos a ver si esto es cierto. Bien, 161.6. Aquí está, 161.6. Yo creí que esto era 8, pero es 161.6. Miremos acá. El ángulo, menos 135. Vamos a corroborarlo. Perfecto, menos 135. Miremos acá. El ángulo 90, miren, el ángulo no es un ángulo recto. Perfecto. Ahora vamos al simulador, perdón, a la tabla y colocamos los valores. El valor ya de 2A, 10, 90, 10, de 4B, 28.3, 45, 20, 20. El valor de la suma de 2A más 4B es 36, 56, 20, 30. Ahora vamos a trabajar con los vectores 4A y menos 3B. Vamos al simulador.